Buenos días a todas y a todos. A continuación daremos comienzo a la mesa 1, titulada Abordando la corrupción desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, el objetivo de esta mesa, evidentemente, es analizar el fenómeno de la corrupción desde aproximaciones jurídicas diversas. Esto nos va a permitir observar cómo distintos ámbitos del derecho contribuyen un poco a su comprensión y, evidentemente, también a su prevención. La idea es que las tres intervenciones de esta mesa van a abordar tres enfoques complementarios. Tenemos una pequeña modificación y entonces, en primer lugar, vamos a contar con la intervención del profesor Alaor Leite, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, que va a intervenir de manera online, con una presentación titulada Medidas anticorrupción en Portugal, hacia un nuevo régimen jurídico. Entonces, va a ofrecer una panorámica del reciente desarrollo normativo en Portugal en materia de prevención y lucha contra la corrupción, ¿no? Lo que nos va a permitir incorporar esa perspectiva comparada al debate. A continuación, en segundo lugar, se analizará la relación entre la corrupción y el control del enriquecimiento injusto desde la perspectiva del derecho tributario. Nuestro ponente en este caso es el profesor Hugo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pública de Navarra, que forma también parte del proyecto estatal en el que venimos trabajando. En este caso, su intervención lleva por título El delito de enriquecimiento injusto, una visión desde el derecho tributario. Y se va a analizar, pues, como bien dice el título, el papel que tiene el derecho tributario en la detección y también el tratamiento jurídico de esos incrementos patrimoniales no justificados, que es una cuestión, al final, estrechamente vinculada con las políticas de lucha contra la corrupción. Y bueno, finalmente se abordará el análisis penal de una forma específica de abuso en el ejercicio de la función pública. En este caso, la profesora Lorena Alemán Arostegui, profesora ayudante doctora de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y también parte del proyecto, intervendrá con una ponencia titulada El delito de abuso en el ejercicio de la función pública por solicitud de favores sexuales. Entonces, bueno, se examinará esta forma específica de abuso de poder desde la perspectiva, como digo, de derecho penal, abordando las diferentes implicaciones que plantean el contexto de la integridad de la función pública. Entonces, bueno, recuerdo a los tres ponentes que tienen aproximadamente unos 20 minutos para hacer su intervención y posteriormente abriremos un turno de preguntas, de debate al público, tanto presencial como online. Y sin más preámbulo por mi parte, si os parece, comenzaremos con las intervenciones. En primer lugar, Alaor, que está online. Yo creo que puedo... El audio lo tiene... Amigas y amigos de Pamplona, es un placer volver por tercera vez a este ya tradicional congreso y no puedo dejar de agradecer a todos los miembros de la Universidad Pública de Navarra, en la persona de mi amiga Inés Olaizola, por su amable invitación. Este año, lamentablemente, no me ha sido posible asistir en persona a este encuentro. El que más pierde, naturalmente, soy yo, que no podré disfrutar de vuestra compañía, siempre tan atenta y afectuosa. Un abrazo también a mis compañeros de esta mesa, Hugo López, Lorena Alemán y Marta Bosque, y a mi amiga también, Leticia Jericó. En los próximos 20 minutos pretendo exponer el nuevo régimen anticorrupción portugués. Más que nuevo, este régimen promueve un verdadero cambio de paradigma. Al antiguo paradigma represivo, ampliación semántica de los tipos penales existentes mediante técnicas de anticipación de la tutela, creación de nuevos tipos penales y flexibilización de las normas procesales, se suma un paradigma preventivo, sobre todo a partir de dos nuevos instrumentos legislativos que entraron en vigor en 2021. El Decreto Ley 109E, que redefine el papel de los programas de cumplimiento normativo, y la Ley 93, que regula el régimen de los denunciantes, de los alertadores, del whistleblowing. Estas novedades pueden entenderse como una reacción a las conocidas dificultades probatorias identificadas en la persecución de los delitos de corrupción. Punto 1. Contexto general. La adopción de programas de cumplimiento normativo como imposición legal de una segunda capa de protección de los bienes jurídicos. No hay tiempo para una larga exposición sobre lo que se ha convenido en llamar la privatización de la persecución de los ilícitos.
Como es sabido, los ciudadanos y las empresas se ven cada vez más estimulados o incluso obligados de las más diversas formas, a contribuir de manera esencial a la prevención, incluso a la investigación e enjuiciamiento de infracciones propias o ajenas. A los efectos que nos ocupan, basta con mencionar que las recomendaciones de la antigua soft law o el recurso a incentivos jurídicos indirectos han dado paso a regímenes legales de aplicación obligatoria, a verdaderas imposiciones jurídicas dotadas de sanciones graves, como sanciones administrativas o penales. La adhesión a esta nueva filosofía ya no es una cuestión competitiva o moral, sino jurídica y sancionadora. En definitiva, en Portugal se ha establecido un sistema más sólido de aplicación efectiva de la ley, law enforcement, articulado con una autorregulación regulada, enforced self-regulation. Esta imposición jurídica naturalmente tiene un alcance y se basa en una filosofía que a su vez impone una revisión de la actitud empresarial en la gestión de los riesgos asociados a su actividad. En la mayoría de los casos, como ocurre en Portugal, se impone a las empresas de determinado tamaño que adopten y den a conocer programas y sistemas de cumplimiento normativo destinados a evitar, interrumpir, detectar y reprimir internamente infracciones de determinada naturaleza, sobre todo en el ámbito que nos interesa hoy de la corrupción y las infracciones conexas a la corrupción. Y nadie negaría que la contribución de las propias empresas será decisiva para garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas. Esta nueva estrategia de política legislativa, en rigor, parte del establecimiento de una nueva forma de prevención y búsqueda o construcción de la información sobre la práctica de ilícitos, ahora de dentro hacia fuera, ya no solo de fuera hacia dentro. Las empresas son vistas por el Estado no solo como motores del crecimiento económico y social sostenible, sino también como fuentes de peligro permanente para los bienes jurídicos protegidos por la ley y deben, en el proceso de reconstrucción de su propia imagen, asumir por sí mismas esta nueva condición, la de fuente de peligro. Los programas de cumplimiento normativo se desarrollan además de partir de un análisis previo de los riesgos asociados a esta actividad en códigos de conducta internos, en sistemas de evaluación y control autónomos que verifican el cumplimiento de lo exigido por el propio programa y en canales de denuncia internos y externos consagrados en el anglicismo whistleblowing. Como se puede ver, se trata de una arquitectura nueva y compleja que se inscribe en ordenamiento jurídico nacional previo, organizado secularmente sobre la base de otra lógica normativa en la que el Estado solo podía imponer de forma muy excepcional y bajo pena de sanción la cooperación de particulares en empresas en la prevención y persecución de ilícitos. Lo que se exige ahora a los particulares y a las empresas, además del tradicional deber de respetar todas las normas jurídicas vigentes, es la creación de una especie de segundo nivel de cumplimiento. Impone el respeto de nuevas formas de carácter jurídico, imposición de programas de cumplimiento, que a su vez tienen por objeto garantizar el respeto general de otras normas jurídicas, prohibición, por ejemplo, de aceptar ventajas indebidas. En cualquier caso, el cumplimiento del nuevo régimen se impone de forma inequívoca y debe llevarse a cabo con urgencia. Lo que debe verificarse en una fase inicial en la que los destinatarios tratan de adaptarse al nuevo régimen es una documentación en acto y no solo en verso de una actitud organizativa que se ajuste a los requisitos de cumplimiento, que potencie la filosofía subyacente a esta nueva estrategia de política legislativa para hacer frente a un tipo de delincuencia especialmente problemático. Se requiere, por tanto, una actitud organizativa de cumplimiento. Pasamos ahora al número 2, el contexto nacional, el nuevo régimen portugués. El nuevo régimen portugués
respira este ambiente general. La construcción de lo que hemos denominado segunda capa de protección de bienes jurídicos es ahora obligatoria en Portugal, como expresión de una relación virtuosa entre la aplicación efectiva del derecho y la autorregulación regulada. Este nuevo régimen, bajo la influencia de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción de 2020 y de documentos procedentes de la Unión Europea, se traduce sobre todo en dos instrumentos legislativos, a saber, el Decreto Ley 109-E de 2021, derivado de la Estrategia Nacional, y la Ley 93-2021, derivada de la Directiva 1937 de 2019 de la Unión Europea, la llamada Directiva Whistleblowing. Conviene definir más concretamente su alcance y la filosofía que sustenta este nuevo régimen. Dado que los instrumentos legislativos son diversos, conviene analizarlos en términos muy generales por separado para luego abordar la coordinación entre estos dos instrumentos. El primer instrumento, el Decreto Ley 109-E 2021, el Régimen General de Prevención de la Corrupción y Delitos Conexos. En sus considerandos, el Decreto Ley 109-E 2021 anuncia: se prevén sanciones en particular administrativas aplicables tanto al sector público como al privado por la no adopción o la adopción deficiente o incompleta de programas de cumplimiento normativo. Los programas de cumplimiento normativo a los que se refiere la legislación tienen por objeto la creación de un régimen general de prevención de la corrupción y de las infracciones consideradas conexas. Dicho régimen no está completo si, dada la necesidad de aplicación, no se creara un organismo regulador con poderes de supervisión y sanción. Así, se creó en Portugal en 2021 el Mecanismo Nacional Anticorrupción, MENAC, con atribuciones bastante amplias. Naturalmente, quedan por definir los criterios de suficiencia del programa de cumplimiento normativo. Solo en el anexo al decreto ley se detalla el régimen general de prevención de la corrupción, con normas y requisitos que se sitúan en diferentes niveles de gradación y concreción, unos más basados en principios y otros más analíticos. El ámbito de aplicación del nuevo régimen es amplio y abarca, como dicho, los sectores público y privado, siempre que tengan cierta proporción. El criterio general es que tienen más de 50 trabajadores. También es amplia la definición de las infracciones cuya comisión debe evitarse: corrupción y infracciones conexas. Son mencionadas, por ejemplo, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales, el recibimiento indebido de ventajas y otros delitos. También los delitos de malversación de caudales públicos y otros. El alcance general se recoge a continuación en el artículo 5, que combina en líneas generales la lógica, la racionalidad o la filosofía subyacente a los requisitos que se formulan a continuación. Así, voy a citar el artículo 5. Las entidades afectadas adoptarán y aplicarán un programa de cumplimiento normativo que incluya como mínimo un plan de prevención de riesgos de corrupción e infracciones conexas, un código de conducta, un programa de formación y un canal de denuncias, con el fin de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción e infracciones conexas llevados a cabo contra o a través de la entidad. En este punto, conviene destacar los posibles destinatarios de este nuevo régimen sancionador, aspecto que puede influir en la configuración concreta del programa y en el flujo de la información establecida. En principio, tanto las personas jurídicas como las físicas pueden sufrir consecuencias jurídicas por incumplimiento. Se trata del artículo 21, apartado 4, que establece para algunos sujetos incluso un deber de saber, cuya violación
puede dar lugar a responsabilidad administrativa por omisión o responsabilidad contraordenacional, como se dice en Portugal. Este aspecto puede ser relevante ya que consiste en la norma central de imputación a las personas físicas encargadas del cumplimiento normativo, una norma incluso más detallada que el régimen general de contravenciones, las contraordenaciones portuguesas, que son como que las Ordnungswidrigkeiten alemanas. Como se puede ver, la imposición jurídica de una actitud organizativa que, a través del régimen general de prevención a corrupción, prevenga, detecte, interrumpa, sancione la corrupción y las infracciones conexas cometidas contra uno o desde una empresa, obliga a adoptar un segundo nivel de conformidad que altera visceralmente la estructura interna de la propia organización, desde la cúpula hasta la base. Las empresas deben esforzarse, por tanto, por demostrar en la práctica su adhesión a esta nueva actitud organizativa, so pena de sufrir daños a su reputación, mas no solamente eso, como también graves consecuencias de naturaleza jurídica y sancionatoria. Ahora pasamos a la Ley 93 de 2021, el régimen legal de los denunciantes, de los alertadores o de los whistleblowers. Como es sabido, la implementación de los denominados canales de denuncia es una parte fundamental de un programa eficaz de cumplimiento normativo. Existe consenso al respecto y el propio auge vertiginoso del concepto de denunciantes revela, o de whistleblowing, revela la importancia de este instrumento para alcanzar el objetivo de dichos programas de cumplimiento. Esta importancia se tradujo en una obligación a partir de la directiva whistleblowing, como todos nos sabemos, en el año pasado tuvimos la oportunidad de discutir ampliamente este tema en el Congreso, en este mismo Congreso. Las dificultades planteadas han generado un incumplimiento generalizado del plazo de transposición. En Alemania, por ejemplo, creo que fueron de los últimos países a transponer la directiva del whistleblowing, sobre todo por su potencial revolucionario. Portugal y España fueron, al contrario, muy rápidos en la transposición. En Portugal, por la Ley 93 de 2021 y en España, por la Ley 2 de 2023. De hecho, el tema plantea muchas cuestiones, algunas más profundas que otras, pero todas igualmente controvertidas. Existe cierto consenso sobre la necesidad general de implementar estos canales de denuncia, pero también cierta confusión sobre los detalles que influyen en la propia evaluación de la suficiencia de dichos canales en vista del alcance que se les atribuye. Después de todo, ¿qué características debe tener un canal de denuncia completo y suficiente? En cuanto a la naturaleza del canal de denuncia, la Ley 93-2021 parte de una diferenciación entre el canal de denuncia interno y el externo, como la directiva whistleblowing, sometidos a regímenes en parte diversos y que se relacionan en orden de precedencia. Primero, en primer lugar, el canal de denuncia interno, después el canal de denuncia externo. El alcance de la implementación de dichos canales, sin embargo, dependerá aún de otras cuestiones que deben mencionarse y que no todas están totalmente resueltas en el ámbito de la legislación nacional portuguesa. Existen, por ejemplo, grandes dudas en torno al concepto de denunciante. ¿Puede, por ejemplo, el partícipe del ilícito denunciado ser también un denunciante, como que un denunciante colaborador? La responsabilidad del denunciante por denuncias sin fundamento serio o de mala fe es también una pregunta importante, así como la pregunta por las características de la denominada investigación interna, las cualidades objetivas que deben tener la denuncia para que se lleve adelante.
las medidas adecuadas para investigar la denuncia, lo que debe figurar en el informe final y ya sea en caso de archivo o en el caso de identificación de ilícitos, para no hablar de los problemas ligados al el Nemo Tenetur. En definitiva, quedan muchas preguntas por responder. En cualquier caso, el objetivo de los canales de denuncia, sobre todo los internos, es animar a los empleados, los insiders de la empresa o entidad, a presentar información fiable a la que es difícil acceder desde fuera, sobre todo mediante una sólida protección contra las represalias. Hay desde el principio dos puntos fijos plasmados en la ley 93/2021 de Portugal, que exigen una adhesión inequívoca por parte de las entidades afectadas. Primero, el acceso amplio y irrestricto a los canales de denuncia, incluso mediante denuncias anónimas. Esta también es una cuestión importante. Y la prohibición categórica de realizar cualquier acto que pueda encajar en el amplio concepto legal de actos de represalia. La información aportada por el denunciante, a su vez, puede referirse a infracciones cometidas que se están cometiendo o cuya comisión sea razonablemente previsible, así como a intentos de ocultar dichas infracciones. La eficacia de estos canales y su configuración más concreta dependen, por lo tanto, del cumplimiento de dos aspectos, uno relativo a la denuncia y otro relativo a la persona del denunciante. A saber, en primer lugar, debe garantizarse que las denuncias que reúnan determinadas cualidades objetivas se tramiten de manera independiente. En segundo, como ya se ha dicho, debe garantizarse la protección del sujeto que pueda ser considerado denunciante contra represalias. Estas consideraciones imponen, por lo tanto, un amplio acceso al canal de denuncia, un procesamiento serio y objetivo de la información y, por último, la garantía de que dicho acceso no dará lugar a ningún perjuicio personal, patrimonial, reputacional. Aquí cabe destacar que, en realidad, dicha privatización de la persecución de ilícitos mediante el fomento de denuncias a través de canales internos y externos solo podrá tener éxito si, a cambio, el Estado ofrece la máxima protección al denunciante. De ahí que hayamos destacado la convicción del legislador en el sentido de garantizar esta protección al denunciante o al alertador. En el caso portugués, dicha protección, entre otras cosas, se deriva de una tipificación como infracción administrativa muy grave, una contraordenación muy grave, a práctica de actos de represalia, en el artículo 27b de la ley 93 de 2021, con una multa de hasta 250.000 euros. En otras palabras, el programa debe tener en cuenta, en primer lugar, este aspecto de importancia inequívoca. No obstante, cabe señalar que, a la luz de los aspectos mencionados anteriormente, una decisión de archivar o no dar curso a la denuncia que cumpla criterios objetivos no debe considerarse eo ipso automáticamente como un acto de represalia, un concepto bastante amplio, pero definido de alguna forma en el artículo 21 de la ley 93 de 2021. El canal de denuncia que presente estas características generales, amplitud de acceso, objetividad e independencia en la tramitación y protección del denunciante contra represalias, revelará desde el principio una actitud organizativa conforme o de conformidad. Naturalmente, hay otros aspectos más concretos que podrían ser analizados, pero no hay tiempo para esta análisis más pormenorizada. Algunas últimas palabras sobre la difícil coordinación entre los dos instrumentos legislativos, el Decreto Ley 109E y la Ley 93/2021.
Ya se ha dicho que el Decreto Ley 109E y la Ley 93 son productos de fuentes diversas. El primero, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. El segundo, de la Directiva 1937 de 2019 de la Unión Europea, la Directiva Whistleblowing, y era por tanto natural que, siendo así, surgieran incongruencias recíprocas. Estos instrumentos legislativos que aparentemente se relacionan con el todo, el régimen general de prevención a la corrupción, y una parte del mismo, los canales de denuncia, no encajan perfectamente entre sí. Al fin y al cabo, y los parámetros de análisis deben tener en cuenta esta incongruencia, las infracciones que deben evitarse, detectarse y perseguirse son, en principio, de naturaleza diversa. La Ley 93 de 2021 no se ocupa exclusivamente de la corrupción y las infracciones conexas a la corrupción y abarca, entre otras cosas, también la delincuencia violenta, especialmente violenta y altamente organizada. Por tanto, hay un régimen más general y el régimen del cumplimiento normativo. Hay también otro aspecto que destaca: el orden de precedencia establecido entre los canales de denuncia interna, que deberían ser preferenciales, y externa, que deberían ser subsidiarios, se rige por un criterio que escapa al modelo original plasmado en la Directiva Whistleblowing de la Unión Europea. En el modelo portugués, el denunciante podrá recurrir directamente a los canales de denuncia externa cuando la infracción constituya un delito o una infracción administrativa punible con una multa superior a 50.000 euros, en virtud del artículo 7, apartado 2, letra E de la Ley 93. En concreto, esto significa admitir que cualquier infracción que entre en el ámbito de la corrupción o infracciones conexas no tendrá que pasar necesariamente por el canal de denuncia interna. El alertador puede recurrir directamente, por ejemplo, a los órganos estatales y de esta forma merecer la protección contra actos de represalia. Esta consideración puede influir en la configuración concreta de los canales de denuncia, y este problema no está aún resuelto en la doctrina o en la práctica jurisprudencial portuguesa. Disculpa, Alaor, te queda Sí. un minuto para finalizar. Unas últimas Claro, ya palabras. estoy en mis palabras de conclusión, Marta. Muchas gracias. Concluyendo, el nuevo régimen portugués se enfrenta a las conocidas dificultades probatorias que existen en la persecución de los delitos de corrupción a partir de un cambio preventivo. Este cambio se deriva de decisiones nacionales y de imposiciones internacionales. En cualquier caso, los próximos años permitirán verificar el éxito o el fracaso de este nuevo paradigma basado en la privatización de la persecución penal, siendo cierto que el éxito no dependerá únicamente del número de condenas o de los valores eventualmente recuperados, sino también del respeto de las garantías mínimas y las garantías mínimas de un proceso penal justo y equitativo. Todos, naturalmente, queremos un Estado eficiente y libre de intervenciones externas, pero no a cualquier precio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alaor. A continuación voy a dar palabra al profesor Hugo López, que va a intervenir, como digo, con la segunda ponencia, que se titula El delito de enriquecimiento injusto, una visión desde el derecho tributario. Bien, pues, como decía, gracias, Marina, por la presentación. Al formar parte de la organización de este congreso, pues quedaría un poco extraño que yo me agradeciera a mí mismo la amabilidad de haberme invitado a participar
con lo cual me voy a saltar el apartado de agradecimientos. La parte institucional, por supuesto, la haré en la clausura y voy a ir directamente a la tarea que se me ha encomendado, que es formular una serie de reflexiones acerca del delito de enriquecimiento injusto, que ya por sí tiene un nombre un tanto ambiguo, quizá equívoco, pero bueno, es útil a la hora de poner de manifiesto algunas de las reflexiones generales que quiero formular aquí en relación con la naturaleza del delito tipificado en el 438 bis del Código Penal, pero no voy a hacer un análisis exegético, pues analizando la estructura del tipo, sus elementos y demás, entre otros motivos, porque en la mesa pues me acompañan personas mucho más capacitadas que yo para esa tarea, e incluso en el público, bueno, pues también la profesora Inés Olaizola ha escrito un trabajo extraordinario en la revista Derecho Penal, con lo cual mi approach es mucho más modesto. Voy a tratar de hacer las reflexiones que acabo de mencionar desde la perspectiva de la experiencia del derecho tributario y a partir de ahí, bueno, pues exponer algunas conclusiones también de carácter general acerca de la necesidad de esta figura, de la posibilidad de atender esos comportamientos que pretenden ser objeto de este tipo desde otra perspectiva y también pues, algunas dudas que a mí me suscita la configuración actual. Dentro de lo que es el auditorio, bueno, pues tenemos un perfil muy heterogéneo. Tenemos bastantes estudiantes, tanto aquí en sala como online. Entonces, antes de nada, por contextualizar a qué tipo de comportamientos me estoy refiriendo, qué tipo de comportamientos subyacen a esta modalidad delictiva. Bueno, pues estamos hablando dentro del ámbito de lo que es lo que podría ser la corrupción en sentido amplio en el sector público. Me estoy refiriendo a determinadas situaciones donde determinadas personas, en el ejercicio de su actividad, de su cargo como autoridades, bueno, pues resulta que aflora un patrimonio que difícilmente se puede justificar con las rentas que vienen siendo declaradas y con su situación económica normal. Entonces, ante este tipo de corruptelas, desde hace ya varias décadas, y como señalaba la profesora Inés Olaizola en la inauguración, a nivel internacional se vienen llevando a cabo algunas recomendaciones para incorporar en los ordenamientos tipos penales que respondan ante estas necesidades, pues tanto desde la perspectiva de Naciones Unidas, en el año 2003, también la Comisión Europea en una comunicación que hizo al Parlamento y al Consejo en el año 2008, creo recordar. Bueno, pues se ponían de manifiesto estas recomendaciones que posiblemente han motivado el que a nivel pues, global hay un amplio reconocimiento en determinadas geografías, en África, en Latinoamérica y en Asia, donde está reconocido con cierta generalidad este tipo penal. No sucede así en el caso de la Unión Europea, donde son muchos menos los países que han incorporado esta modalidad delictiva y además en algún caso, señaladamente el caso italiano y el caso portugués, pues han tenido algunos problemas de carácter jurídico por posibles vulneraciones o por vulneraciones de la Constitución, que por ejemplo en el caso de Portugal ha hecho reconfigurar el tipo y llevarlo a un tipo pues más parecido al que se ha incorporado en España en el año 2022. Aquí en España también algunos operadores jurídicos recomendaron, la Fiscalía, por ejemplo, recomendó encarecidamente la incorporación de esta figura delictiva y finalmente, como digo, en el año 2022, a través de la Ley Orgánica 14/2022, se incorporó el artículo 438 bis del Código Penal. Bien. ¿En qué consiste este tipo? Pues el preámbulo es un tanto ambiguo, de ahí el título de la propia conferencia, porque empieza diciendo la presente reforma, leo textualmente, introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español el delito de enriquecimiento ilícito.
Luego alguien podría pensar que el tipo en lo que está pensando es en situaciones donde aparece un patrimonio que procede de alguna actividad ilícita. Sin embargo, el propio preámbulo matiza o modifica directamente esa afirmación cuando señala que la figura se incorpora como un delito de desobediencia. Y, de hecho, de manera coherente con esa afirmación, el propio preámbulo explica el por qué es un delito de desobediencia. Dice, porque para incurrir en el tipo penal no basta con poseer un patrimonio cuyo origen no sea explicable a partir de los ingresos declarados, sino que debe existir un requerimiento previo por parte de los organismos administrativos o judiciales competentes para la comprobación de dicho patrimonio. Y señala con total claridad, solo ante la negativa de detallar a dichos órganos el origen de un enriquecimiento patrimonial o de una cancelación de deudas o ante una explicación manifiestamente falsa sobre los mismos, se incurrirá en el tipo penal. Es decir, que aquí lo que está poniendo en valor el tipo no es tanto el origen ilícito o no de ese patrimonio, sino el hecho de que se desatienda claramente ese requerimiento de información. ¿Vale? Por lo tanto, estamos ante un delito de desobediencia, entiendo. Y eso se soporta clarísimamente cuando uno lee el artículo 438 bis del Código Penal. De la propia literalidad, lo que se viene a decir es que el delito básicamente consiste en que una autoridad, en el desempeño de su cargo, durante el desempeño de su cargo o 5 años después, obtenga un incremento patrimonial de 250.000 euros o un importe superior que no estén acreditados cuando se niegue abiertamente a dar debido cumplimiento a los requerimientos por parte de los órganos competentes. No justifica, por lo tanto, comete el delito y las penas previstas son penas de 6 meses a 3 años, más multa de tanto al triplo del beneficio obtenido, más las inhabilitaciones correspondientes. Bien, pues si se fijan, aquí se ha producido una mutación desde lo que era la génesis del enriquecimiento ilícito y tal y como estaba previsto inicialmente, recomendado por organismos internacionales, etcétera, a lo que finalmente se ha traducido o se ha trasladado a nuestro Código Penal. ¿Por qué se ha producido esa mutación? Pues el propio preámbulo nos aclara las dudas. Básicamente lo que dice el preámbulo es que el motivo de esa mutación es la tradicional controversia constitucional de su configuración como un delito de sospecha y posible colisión con el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Se pretenden salvar esas pretendidas dudas o problemas de constitucionalidad mediante la configuración de un delito de sospecha. Bien, hasta ahí viene lo que es mi presentación de lo que son los aspectos penales y ahora yo, desde mi perspectiva tributarista, pues voy a formular una serie de reflexiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente cuando aflora un patrimonio que no está justificado, pues parece evidente que los aspectos tributarios, los aspectos impositivos, seguramente que también entren ahí en juego. Y, de hecho, en el ámbito tributario, desde hace muchísimos años, el ordenamiento se viene enfrentando ante ese tipo de situaciones. ¿Qué hacemos con personas? Además, ha habido casos conocidísimos, de folclóricas hace muchos años, que yo pongo como ejemplo en clase, donde aflora un patrimonio y el patrimonio pues, no se sabe cómo ha sido obtenido. Bien, pues desde la perspectiva tributaria, esa situación se afronta con 2 reglas. Una, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ganancias patrimoniales no justificadas, y otra que tiene una naturaleza y una estructura similar en el impuesto sobre sociedades, en el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, denominados bienes y derechos no contabilizados o no declarados, presunción de obtención de rentas. ¿Por qué se articula en estos 2 impuestos? Pues básicamente porque la tenencia de un patrimonio a efectos de impuestos sobre la renta no dice absolutamente nada.
IRPF e impuestos sobre sociedades gravan la obtención de una renta. Si aflora un patrimonio, pero no somos capaces de determinar la renta con la cual se ha obtenido ese patrimonio, pues no hay ningún tipo de implicación desde un punto de vista fiscal en estos impuestos. Estas normas lo que hacen es introducir un mecanismo que permite a la Administración tributaria, mediante un sistema de presunciones, entender que bajo determinados escenarios un sujeto pasivo de cualquiera de estos dos impuestos ha obtenido renta. Ese mecanismo presuntivo es doble. El artículo 39 y el 121 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades se basan, por un lado, en una presunción de carácter material, tienen la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente. Fíjense las similitudes que hay con la redacción del 438 bis a que me refería antes. Así como la inclusión de deudas inexistentes en la declaración. Si una persona está declarando una deuda inexistente, pues me ha prestado mi tío 1.000.000 de euros y con ese 1.000.000 de euros pues he comprado un hotel. Pues es evidente que ese patrimonio, que podría estar justificado desde la perspectiva de ese préstamo, en realidad obedece a una simulación, a un préstamo simulado y, por lo tanto, se aplica la misma presunción de carácter material, obtención de rentas. Segunda presunción, desde un punto de vista de imposición sobre la renta, no solamente es relevante determinar que se haya obtenido renta, sino que es fundamental determinar cuándo se ha obtenido esa renta, el elemento temporal, no solamente por cuestiones de prescripción, sino porque en función de cuándo se impute una renta en un ejercicio u otro, pues las consecuencias fiscales son radicalmente distintas. De ahí que exista una segunda presunción que en el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas nos viene a decir que la renta así obtenida, la ganancia patrimonial no justificada, se imputa al ejercicio en el que se descubre. Cuando se descubre ese patrimonio, a ese ejercicio se imputa esa renta. La Ley del Impuesto sobre Sociedades es más agresiva, porque lo que nos dice es que esa renta se va a imputar al ejercicio más antiguo de los no prescritos, posiblemente con la intención de exigir intereses de demora. 4 añitos más intereses de demora. En el caso de la ley de IRPF, lo incluye en la parte general de la base imponible, es decir, que se somete a gravamen a un tipo progresivo, por lo tanto, la cuota dejada de ingresar presumiblemente será bastante elevada. Y, en definitiva, estas normas lo que habilitan es, mediante un mecanismo presuntivo, que la Administración pueda regularizar ese tipo de situaciones. Esa presunción es una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. ¿Qué puede probar el contribuyente? Pues puede probar que el origen es perfectamente lícito, pues esto fue adquirido con una herencia de mi tía que la declaré en el impuesto sobre sucesiones, o puede demostrar que el origen de la renta obtenida para la adquisición de ese patrimonio procede de un ejercicio prescrito, ¿vale? Es decir, se le da la posibilidad al contribuyente de probar en contrario. Bien, si prueba en contrario, pues no hay regularización, pero si no hay justificación, no hay prueba en contrario, automáticamente hay regularización. Y esa regularización no solamente va a tener efectos en el ámbito estrictamente tributario, sino que como consecuencia de las cantidades dejadas de ingresar se pueden derivar responsabilidades punitivas. Se pueden derivar responsabilidades en el orden sancionador o, si superamos determinado umbral, en el orden penal. ¿Por qué? Pues porque en el Código Penal tenemos un artículo, el artículo 305 del Código Penal, que tipifica el delito de defraudación a la hacienda pública. El que defraudare una cuota superior a 120.000 euros, pues será condenado a una pena de 1 a 5 años, más multa de tanto al sextuplo, más las inhabilitaciones correspondientes. Es decir, que podemos llegar a un resultado sancionador en el ámbito penal. Y además, fíjense una curiosidad, el umbral de la cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública son 120.000 euros. El importe del patrimonio que
tiene que estar no justificado según el 478 bis son 250.000. 250.000, si lo convertimos en renta y le aplicamos las escalas correspondientes en el IRPF, nos va a salir una cifra de en torno a 100.000, 125.000 euros. Va a depender de muchas circunstancias, de otras rentas que tenga ese obligado tributario, de la comunidad autónoma donde resida, porque es un impuesto cedido al 50% a las comunidades autónomas de régimen común, pero haciendo así una estimación, grosso modo, estaríamos moviéndonos en un umbral similar al del 478 bis o inferior. Bueno, pues tenemos esa regulación tributaria que nos permite derivar responsabilidades penales a partir de un sistema de presunciones, de doble presunción. Por lo tanto, aparentemente nos encontraríamos con los mismos problemas o incluso mayores problemas que los que parecía tener la configuración inicial del delito de enriquecimiento ilícito. Bien, ¿cuál ha sido la respuesta de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico? Pues igual, tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo desde el año 99, que yo tenga identificado, una sentencia 1335 de 17 de noviembre, otra la 872/2002 de 16 de mayo, 284/2019, 30 de mayo, 307/2021 de 9 de abril. Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo arranca de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, arranca de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de prueba mediante indicios, prueba mediante presunciones, indicios directas o indirectas, y básicamente lo que viene a decir es que, bueno, pues si se cumplen una serie de requisitos, pues que haya varios indicios, que esos indicios determinen una certeza objetiva sobre la realidad del hecho, en definitiva, que se enerve la duda razonable, pues que son perfectamente válidos a la hora de entender que se ha probado fehacientemente la comisión del delito. Bien, esa jurisprudencia del Tribunal Supremo, que arranca de la conocida, es una jurisprudencia común de nuestro Tribunal Constitucional, se proyecta en el ámbito concreto de las ganancias no justificadas. ¿Y qué es lo que dice esta jurisprudencia? Pues de una manera absolutamente rotunda viene a decir, leo textualmente, un sistema de presunciones legales para determinar un concepto tributario de naturaleza sancionadora puede ser constitucionalmente inobjetable, siempre que no sea iuris et de iure y permitan la prueba en contrario. De manera que, cuando exista una explicación alternativa, razonable y plausible acerca de la procedencia de los bienes o ingresos detectados, la prueba de cargo resultará insuficiente para fundamentar la condena penal. Ahí es donde se salvaguarda el principio de presunción de inocencia. Si no hay esa prueba razonable, esa mínima explicación, donde además la jurisprudencia del Tribunal Supremo es extraordinariamente sutil a la hora de distinguir la carga de la prueba que tiene que levantar el contribuyente desde un punto de vista tributario, que será la que sea, y la que tiene que levantar desde un punto de vista penal, donde si hay una mínima razonabilidad del origen de esas rentas o del ejercicio en el que fueron obtenidas y demás, pues automáticamente, y en virtud del principio de presunción de inocencia, no cabría derivar responsabilidades punitivas. Al contrario, si no hay esa explicación mínima y plausible, pues no hay ningún impedimento para entender cometido el tipo penal del 305 o la infracción tributaria que corresponda, que generalmente sería la del 191 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, conclusión, la regulación se acomoda perfectamente a la garantía constitucional en tanto que no opera con ese automatismo y permite la prueba en contrario. Luego, desde una óptica penal tributaria, no existe, al menos en abstracto, violación de la presunción de inocencia. Es decir, no se plantea el problema de constitucionalidad que, al parecer, motivó la mutación de la tipificación hacia un delito de desobediencia. Pero aún así, ¿era necesario incorporar el tipo penal al ordenamiento jurídico español? Pues de nuevo,
vamos a hacer una reflexión desde el ámbito tributario. Como acabo de exponer, en materia tributaria existen mecanismos jurídicos para poder atender ese tipo de situaciones. Y alguien me podría decir, bueno, es que aquí no estamos hablando de situaciones en general, situaciones genéricas, sino que nos estamos refiriendo a un aspecto muy concreto, que es el de las autoridades, el de personas que, ejerciendo un cargo público, pues en un momento dado cometen este tipo de ilícitos y eso provoca, pues como decía el director de Icomunitas en la inauguración, pues una pérdida de credibilidad en las instituciones, a nivel social y demás. Bien, para eso están los planes de inspección anual. Los planes de inspección anual, lo que hace la inspección es precisamente identificar dónde están los principales focos de incumplimientos tributarios. Pues hace unos años, la construcción. Hoy en día, pues el ámbito de las monedas virtuales, las criptomonedas, etcétera. Pero también desde un punto de vista personal. Acuérdense de un ínclito ministro que ahora está teniendo algunos problemas precisamente con estas cuestiones, que amenazaba con iniciar actuaciones respecto de determinadas personas y demás. Claro, se estaba refiriendo a artistas, a deportistas, que en algunos casos, Numaria, por ejemplo, pues era evidente que tenían unas estructuras opacas y desastrosas. En otros casos no. Xabi Alonso era una estructura perfectamente legal que dio lugar a la consideración de que no había ningún tipo de delito. Pero en todo caso se puede encargar en planes de inspección o se puede establecer esas líneas en los planes de inspección si se considera que ese sector o ese ámbito es especialmente sensible a la corrupción o al incumplimiento de este tipo de irregularidades, ¿vale? Y para que no me llame más la atención la moderadora, pues concluyo con una reflexión final a modo de recapitulación. Con el artículo 438 bis se ha respondido jurídicamente frente a comportamientos de autoridades que, utilizando su cargo, se han enriquecido. Ilícitamente no, porque paradójicamente el tipo también permite sancionar enriquecimientos lícitos, adquiriendo un patrimonio considerable tipificado en un cuestionable delito de desobediencia. ¿Por qué es cuestionable? Pues en primer lugar porque su necesidad es más que discutible. En segundo lugar porque no parece que se haya tenido en consideración otras herramientas del ordenamiento jurídico. La profesora Inés Olaizola en su artículo en la revista de Derecho Penal hablaba del decomiso. Bueno, pues yo acabo de exponer desde una perspectiva tributaria esas otras herramientas que, bien reflexionadas, podrían seguramente haber permitido afrontar este tipo de comportamientos. El resultado es un tipo que simplifica muchísimo la carga de la prueba, eso es innegable, que además eso es coherente con la modalidad que se pretende sancionar, que es la mera desobediencia, pero claro, con unas penas que se asemejan bastante más al delito contra la hacienda pública que a los delitos de desobediencia del 410. Por lo tanto, ahí se genera un problema de falta de proporcionalidad que, a mi juicio, no está bien resuelto. Por lo tanto, entiendo que no se ha operado con una buena técnica legislativa y, en todo caso, pues en el turno de debate seguramente que tendremos oportunidad de confrontar opiniones. Muchas gracias por su atención y paciencia. Gracias, Hugo. Y para finalizar, contamos con la intervención de la profesora Lorena Alemán con su ponencia titulada El delito de abuso en el ejercicio de la función pública por solicitud de favores sexuales. Entonces, Lorena va a compartir pantalla para... Vale. En modo presentación. Yo creo que puedes darle a la flecha. Vale, bueno, mientras tanto voy empezando. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias, Marina, por la presentación y yo también me ahorro los agradecimientos porque, igual que Hugo, pues, he formado parte de la organización de este congreso y formo parte también, estoy en el equipo de investigación del proyecto en cuyo marco se organiza este congreso. Bueno, yo en mi intervención
voy a abordar el análisis de la aplicación del delito, de un delito en concreto que forma parte del título 19 del Código Penal, dedicado a los delitos contra la administración pública, pero que presenta ciertas particularidades en relación con el resto de delitos que se incluyen en este título. Es el delito de abuso de la función pública por solicitud de favores sexuales, así lo he denominado yo, pero hay quien lo denomina acoso sexual específico de funcionario público, hay distintas denominaciones. ¿Por qué me planteé este análisis? ¿Se ve? Hay una parte que... hay una parte que no se ve del... En los últimos años, organismos internacionales como Naciones Unidas o el Greco, como se ha dicho también en la inauguración, han comenzado a plantear la necesidad de aplicar una perspectiva de género al análisis de la corrupción y desde esta perspectiva se ha identificado un fenómeno específico, que es el que se ha denominado sextorsión, que se produce cuando la moneda de cambio de la corrupción no es el dinero u otro tipo de elementos, sino el sexo, y que en este caso supone, se entiende, un ataque no solo al bien jurídico del correcto funcionamiento de la administración pública, sino también al bien jurídico de la libertad sexual, y que, por tanto, es un delito en el que encontramos víctimas concretas. Es importante apuntar que el término sextorsión no es unívoco, sino que también se utiliza para otro tipo de fenómenos delictivos, como el del chantaje a través de las imágenes íntimas, pero yo aquí me voy a referir a este primer fenómeno que he mencionado previamente. La sextorsión, según los organismos internacionales, presenta 3 elementos característicos, que son el abuso de poder, la solicitud o exigencia de una prestación sexual y la promesa de una ventaja o de la evitación de un perjuicio. Aunque el ordenamiento jurídico español no tipifica expresamente un delito denominado como tal de sextorsión, existe este delito al que me voy a referir, que se aproxima bastante a lo que se define como sextorsión y que es una figura delictiva escasamente estudiada. Ahora no puedo... Vale. Este delito castiga en su tipo básico, por un lado, a la autoridad o funcionario público que solicita favores sexuales a una persona que tiene pretensiones pendientes de resolución ante él o sobre las que puede influir. Y, en este supuesto, las penas previstas para este supuesto delictivo son la pena de prisión de 1 a 2 años y la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Asimismo, se prevé también un subtipo agravado en el que se castiga específicamente a funcionarios de prisiones o de otros centros de privación de libertad que soliciten favores sexuales a personas que se encuentren bajo su guarda o custodia, en este caso sin que se exija que exista ningún tipo de trámite pendiente de resolución. Y en este supuesto, las penas previstas para este supuesto son también una inhabilitación absoluta de 6 a 12 años y, en este caso, una pena de prisión cuyo máximo es superior, puesto que va de 1 a 4 años. Finalmente, por terminar un poco con una aproximación rápida a los tipos penales, el artículo 444 del Código Penal prevé una cláusula concursal específica en la que se determina esa relación de este delito concretamente con los delitos sexuales. Bueno, partiendo de esta aproximación a grandes rasgos a la sextorsión y al artículo 443, me planteé analizar este delito, cuáles son sus características, sus problemáticas, con la idea de determinar si en nuestro ordenamiento se da una adecuada respuesta a este tipo de fenómeno de la corrupción que se apunta por parte de los organismos internacionales que tiene una dimensión de género. Actualmente estoy en este proceso de profundizar en el análisis de este delito y en los próximos meses elaboraré una publicación en este sentido, pero una de las cosas que quiero analizar, de las que voy a partir y que es la que os voy a presentar en este momento, es cómo se aplica este delito en la práctica judicial, con la idea de conocer una serie de elementos que me parece importantes tener en cuenta antes de entrar en determinadas discusiones más de fondo. Entonces, lo que voy a exponer a continuación brevemente son los resultados del análisis de resoluciones judiciales que he elaborado con una serie de objetivos. Conocer el volumen de casos que hay, conocer qué tipo de casos son, si es que se pueden agrupar en distintos tipos de casos, cuáles son los más frecuentes,
cuál es el género de las víctimas y de los acusados en este tipo de delitos, para comprobar si se puede confirmar eso que se apunta de que mayoritariamente serían mujeres las víctimas de este tipo de delitos, cómo se interpretan los elementos típicos y también cómo se valora la prueba y, en general, si se pueden encontrar algún tipo de problemáticas en relación con la aplicación de estos delitos. Bueno, lo que he hecho ha sido hacer una búsqueda en Aranzadi y en Zendog con un único criterio de búsqueda, que ha sido la aplicación del artículo 443, sin ningún tipo de restricción de tipo temporal. Con esta búsqueda arrojó 63 resultados. Esto ya es un dato significativo, teniendo en cuenta que si se realizan búsquedas similares, pues, por ejemplo, con delitos que ya podemos entender que son mucho más frecuentes, como el hurto, por ejemplo, los resultados llegan casi a los 20.000, o en el caso del homicidio casi a 10.000, o en el caso de los cohechos casi al número de los 1.000 resultados. Por tanto, las resoluciones son muy escasas, pero es que además, tras analizarlas, tuve que descartar 18 resoluciones porque pues, eran referencias tangenciales a este delito, eran casos en los que no se planteaba su aplicación. Con esto me quedé con 45 resoluciones en las que se planteaba su aplicación, en algunos casos para absolver finalmente y en otras con condena. Y lo que hice finalmente, teniendo en cuenta que varias de estas resoluciones se corresponden con distintas instancias dentro de un mismo procedimiento, de una misma causa, me quedé finalmente con 32 casos judiciales. Este número relativamente reducido me ha permitido analizar con cierta profundidad todas las resoluciones. ¿Cuáles son los resultados que os voy a presentar aquí? En primer lugar, que efectivamente el análisis de la jurisprudencia revela patrones bastante claros respecto de los contextos en los que aparecen este tipo de delitos. En concreto, he identificado 4 contextos. El primero de ellos es el contexto de los funcionarios de prisiones y las mujeres presas, el contexto más frecuente. En estos casos se trata de casos de funcionarios de instituciones penitenciarias que solicitan favores sexuales a mujeres presas, aprovechando la situación de custodia y de dependencia institucional. En ocasiones, además, ofrecen la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios, aunque el tipo específico que se aplica en este caso no exige este requisito. Un ejemplo que os pongo aquí en pantalla es el caso de un funcionario de instituciones penitenciarias que se dirigió a al menos 4 mujeres presas en momentos en los que se encontraban solas y les propuso mantener relaciones sexuales, además de hacerles comentarios sobre sus pechos o decirles lo buenas que estaban. Asimismo, algunas de ellas les realizó tocamientos sin su consentimiento en zonas erógenas y a una de ellas le introdujo los dedos en la vagina sin su consentimiento. Este funcionario fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito continuado de abuso de función pública por solicitud de favores sexuales, es decir, todas las solicitudes a las distintas mujeres se englobaron en un delito continuado, de un delito de violación para el caso de una de las mujeres, 2 delitos de agresión sexual y un delito de abuso sexual. Estos delitos sexuales, junto con el 443, en concurso real. Otro de los ámbitos es el ámbito de policía y o brigadas de extranjería, oficinas de extranjería, donde las víctimas suelen ser mayormente mujeres extranjeras en situación irregular y, en muchos casos, en ejercicio de la prostitución. Los funcionarios, en estos casos, solicitan relaciones sexuales durante detenciones o también en el marco de procedimientos administrativos de solicitud de permisos de residencia o de incoaciones de órdenes de expulsión. Un ejemplo que os traigo aquí es el de un caso de un policía nacional de la Brigada de Extranjería que propuso relaciones sexuales a mujeres extranjeras detenidas a las que se había incoado órdenes de expulsión a cambio de que no se continuara con ese procedimiento de expulsión. Este policía fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla como autor de, en este caso también, un delito continuado de abuso de función pública por solicitud de favores sexuales. El siguiente grupo de casos lo he denominado otros procedimientos administrativos, porque aquí encontramos tanto cuestiones, tantos supuestos que se dan en registros civiles, en el marco de expedientes de nacionalidad, oficinas de empleo público, inspecciones de trabajo, etcétera. Os traigo 2 ejemplos. Uno es el del director de una oficina de empleo público de un municipio que propone mantener relaciones sexuales a mujeres en situaciones económicas precarias y en situaciones prácticamente muy cercanas a la exclusión social y también, además, en su mayoría extranjeras, que acuden a la oficina a solicitar empleo
y, pues, aprovechándose de los datos de los que dispone el funcionario, empieza a llamarlas a su teléfono móvil de manera insistente y les propone quedar fuera de la oficina, les invita a copas, etcétera, etcétera. Y además a una de ellas, bueno, en su coche, pues, le propone que le realice una felación. En este caso, este sujeto, este funcionario, fue condenado por la Audiencia Provincial de Cáceres, en este caso como autor de 3 delitos del 443, uno por cada víctima, a diferencia de los casos anteriores en los que se apreciaba un delito continuado, y un delito de agresión sexual. Otro ejemplo de este grupo de casos es el de un trabajador social de un ayuntamiento encargado de elaborar informes para la concesión de ayudas económicas a personas desfavorecidas que solicitó favores sexuales a al menos 6 mujeres como condición de obtener informes favorables. Este funcionario, bueno, y además a una de ellas le besó y le tocó los glúteos. Este funcionario fue condenado por sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial de Córdoba como autor de un delito continuado de abuso de función pública. Aquí nuevamente se engloba a todas las mujeres en un delito continuado y un delito continuado de abuso sexual respecto de una de las víctimas. El último grupo de casos es el ámbito académico universitario. Se trata de casos en los que profesores universitarios hacen solicitudes sexuales a alumnas o investigadoras predoctorales a quienes dirigen la tesis. Un ejemplo es el caso de un profesor de la Universidad de León que se reunía en su despacho con una alumna que tenía dificultades para aprobar su asignatura y en espacios de tutorías o de revisión de exámenes, en reiteradas ocasiones, realizó comentarios sobre sus pechos y le indicó que podría aprobar la asignatura si mantenía algún tipo de relación sexual con él. Este funcionario fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada como autor de un delito continuado de abuso de la función pública. En este caso, por varios episodios respecto de una misma víctima se castiga con un delito continuado y, en concurso real, con un delito de acoso sexual. Después, la Audiencia Provincial de León rebajó la condena por 2 motivos. Por un lado, descartó el acoso sexual, entendiendo que entre el acoso sexual y el 443 no debe haber una relación de concurso real, sino que hay un concurso de normas, y por especialidad castigó por el 443, y en lugar de apreciar el delito continuado en relación con las diversas solicitudes que se realizan respecto de la misma persona, aplicó un único delito de solicitud de favores sexuales. Esta condena fue confirmada por el Tribunal Supremo, que confirmó el concurso de leyes y que no entró en si debía ser un delito continuado o no en el caso de las múltiples solicitudes a una misma víctima. Otro ejemplo, y con esto termino con los ejemplos, es un caso más reciente de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, director de tesis doctoral de una alumna, a la que en varias ocasiones, cada vez que estaban solos en su despacho o en hoteles, por viajes a congresos, la abrazaba, le rozaba en zonas como los pechos o los glúteos, le daba besos furtivos o le preguntaba sobre su vida íntima. La condena en primera instancia también fue rebajada porque en primera instancia se apreció también un concurso real entre un acoso sexual y el 443, y en segunda instancia se reconoció que lo que había que aplicar aquí era un concurso de normas, castigando solo por el 443. Y en este caso con un delito continuado por las sucesivas solicitudes. Todos los ejemplos que he puesto son casos en los que se condenó por el delito de abuso de la función pública, pero la realidad es que una parte importante de los casos que he analizado acabaron con absolución por este delito. En concreto, 21 de las condenas, 21 de los casos acabaron con condena por el 443 y en 11 casos fueron absoluciones. La mayoría de las absoluciones están relacionadas con problemas probatorios, especialmente en casos en los que la única prueba disponible era la declaración de la víctima o de las víctimas. En algunos casos, los tribunales cuestionaron la credibilidad de la denunciante por tener ánimos espurios. Por ejemplo, en un caso universitario se sugirió que la denuncia podía responder a otros intereses, en particular al interés de cambiar de director de tesis, y en este caso se absolvió. O en otro caso, en el ámbito de la policía de extranjería, no se otorgó credibilidad a la mujer que denunció porque se advirtió un ánimo espurio gravísimo en la víctima, porque cuando declara por primera vez ante asuntos internos se le informa de que tiene la posibilidad de colaborar y en ese caso podrá evitar la expulsión. Y entonces se entiende que esto denota un ánimo espurio y en este caso también se absuelve. Bueno, este tipo de razonamientos plantea interrogantes sobre la necesidad de incorporar o mejorar la perspectiva de género interseccional en la valoración probatoria en estos casos.
En cuanto al género de víctimas y acusados, los datos muestran un patrón muy claro que no sorprende, sino que confirma la dimensión de género de este fenómeno delictivo. En la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, las víctimas son mujeres. Hay un caso de víctima que es un hombre, que finalmente terminó en absolución. Todos los demás casos son víctimas mujeres y en todos los casos los acusados son hombres. Además, también es importante mencionar que todas las víctimas se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, o bien se encuentran presas en centros penitenciarios, o son extranjeras en situación irregular y varias de ellas además ejercen la prostitución, o se encuentran en situaciones económicas muy precarias cercanas a la exclusión social. De tal forma que la mayoría se encuentran atravesadas por varios ejes de discriminación estructurales, además del género, la extranjería, la clase social, etc. En cuanto a la interpretación jurídica de los distintos elementos que se puede encontrar en estas resoluciones, por un lado, la interpretación de los elementos del tipo es bastante homogénea en todas las resoluciones, bastante pacífica, se toma como referencia y se cita de manera reiterada la sentencia del Tribunal Supremo 1187 del año 2004. En este sentido, por ejemplo, la conducta típica de solicitar sexualmente se entiende en sentido amplio, entendiendo que se incluyen dentro de ella tanto comentarios explícitos como implícitos, siempre y cuando por el contexto se pueda entender que son propuestas sexuales y se entiende incluido cualquier tipo de acto sexual. En el caso del delito del 443.1 del tipo básico, además es necesario que se pruebe este elemento de las pretensiones pendientes de resolución y este también es pacífico y es homogéneo su interpretación en sentido amplio y no en un sentido técnico-jurídico estricto. Básicamente, las resoluciones lo que señalan es que la esencia de la conducta típica, la esencia de este delito es que se realizan una serie de solicitudes de contactos o de actividades sexuales en un ambiente que no es de libertad y de madurez entre adultos, sino que es un ambiente en el que se da una presión o un condicionamiento de la libre determinación de la voluntad, sea por situaciones de privación de libertad o por la pendencia de trámites administrativos importantes. Cuestiones sobre las que sí que se aprecia que no se ha cerrado, digamos, no hay un entendimiento pacífico de algunos extremos. En cuanto a los bienes jurídicos protegidos, la jurisprudencia mayoritaria entiende que el artículo 443 protege dos bienes jurídicos, el correcto funcionamiento de la administración pública y la libertad sexual, de tal forma que se trata de un delito pluriofensivo. Mayoritariamente, no se establece una jerarquía entre ambos bienes jurídicos, pero es verdad que se encuentran resoluciones en las que se plantean dos opciones. Hay resoluciones en las que se señala que el bien jurídico principal es el correcto funcionamiento de la administración pública y que la libertad sexual se protege. La libertad sexual que se protege no sería la de la concreta víctima, sino una especie de libertad sexual en abstracto de todos los administrados y administradas. Y esto luego tiene una traslación en cuanto a la interpretación del delito continuado, etcétera, etcétera. Y por el contrario, hay otras resoluciones en las que lo que se plantea es precisamente lo contrario, que se protege la libertad sexual concreta e incluso en algún caso se señala que este es el bien jurídico principal. Relacionado con esto, otro elemento respecto en que nos encontramos planteamientos distintos es en relación con la apreciación del delito continuado. En cuanto a la apreciación del delito continuado, podemos ver dos escenarios. Un primer escenario en el que solo tenemos una víctima, pero hay varias solicitudes sexuales. Respecto de esta situación, se encuentran resoluciones en dos sentidos. Una de las opciones es apreciar varios hechos y agruparlos en un delito continuado para abarcar todo el desvalor del hecho de esa repetición de solicitudes. Esto es posible, se plantean estas resoluciones, porque aunque se admita que este delito afecta a bienes eminentemente personales, como sabemos, la excepción de la excepción del artículo 74.3 permite agrupar en el delito continuado a los ataques a bienes a la libertad sexual siempre y cuando el objeto sea una misma víctima, un mismo sujeto pasivo. Esto se aplica así en tres resoluciones, aunque en una de ellas luego la instancia superior suprime el delito continuado. La otra opción es apreciar una unidad de hecho y, por tanto, un solo delito no continuado, aunque haya varias peticiones y aunque estemos ante un delito de mera actividad que se consuma con la mera solicitud.
Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Cáceres dice, para justificar esto, que son situaciones que, aunque se producieran a lo largo de 2 años y decaían en el tiempo, no desaparecía esa intención del sujeto y, por tanto, por este motivo los agrupa. El otro escenario en el que se plantean estas dificultades, estas divergencias, es cuando hay varias víctimas. Cuando hay varias víctimas a las que se les hacen solicitudes. En algunas resoluciones se aprecia un concurso real de delitos, dado que, afectando este delito a un bien eminentemente personal, como es la libertad sexual, estamos en la excepción de 74.3, no en la excepción de la excepción, porque aquí tenemos varias víctimas y, por tanto, no podríamos aplicar esa excepción de la excepción. Y, por tanto, en este caso no sería aplicable el delito continuado y entonces se aprecia un concurso real. Por otra parte, tenemos la posibilidad de apreciar un delito continuado, esto es lo que se encuentra con mayor frecuencia, englobando en él a todas las víctimas. Bueno, esta diversidad de apreciaciones en relación con la unidad de hecho y la continuidad delictiva tiene que ver con distintas concepciones de los bienes jurídicos protegidos a las que he hecho referencia anteriormente y que a lo que conducen es a que en casos similares se puedan dar lugar a respuestas punitivas diferentes. El último tema que quiero mencionar es el de las relaciones concursales entre el artículo 443 y los delitos sexuales. En principio, el artículo 444 contiene una cláusula concursal específica, como ya mencionaba al principio, en la que se entiende que lo que se prevé es un concurso de delitos entre estos tipos penales, mayoritariamente interpretado como un concurso real en las resoluciones judiciales. Esta relación concursal no plantea problemas en la mayoría de los delitos sexuales, pero sí que los plantea en el caso del acoso sexual. En el caso del acoso sexual, en el caso del artículo 184 del Código Penal, lo que ocurre con este delito es que la conducta típica es el núcleo del delito es prácticamente idéntico, tiene un elemento en común muy importante. En ambos casos son conductas que consisten en solicitar sexualmente, en ambos casos no se exigen solicitudes reiteradas, sino con una mera solicitud ya es posible cometer el delito, pero al mismo tiempo encontramos diferencias importantes entre los dos delitos, puesto que el 443 castiga a todo funcionario público y no hace necesario que se dé una relación continuada entre víctima y agresor. En cambio, en el delito de acoso sí que se habla de relación continuada y además en el delito de acoso se exige como resultado que a la víctima se le provoque una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, resultado que no se exige en el delito del 443. Pues bien, siguiendo a pies juntillas la cláusula del artículo 444, en los casos analizados, 2 juzgados plantearon concurso de delitos entre el 443 y el acoso sexual. Pero en ambos casos las audiencias provinciales digamos que absolvieron por el acoso sexual, entendiendo que aquí había un concurso de normas resuelto por especialidad en favor del artículo 443. Por su parte, en relación con este tema, también es importante mencionar que la Fiscalía General del Estado, tras la reforma de los delitos sexuales del año 2022, en la que se introdujo el 184.3, el acoso sexual específico en los espacios de privación de libertad, se pronunció en relación con esta relación concursal, estableciendo que entre el 184.3 y el 443.2, el subtipo agravado en estos espacios de privación de libertad, se debe apreciar un concurso de normas resuelto por el alternatividad en favor del artículo 443. Bueno, como ya se me va acabando el tiempo, para terminar, se me ha acabado el tiempo, simplemente quiero destacar la relevancia que tiene en estos casos la declaración de la víctima, igual que ocurre en los delitos sexuales, sobre todo porque en muchas ocasiones será la prueba única, dado que estos delitos se cometen normalmente en espacios de intimidad, y es que además en estos casos también hay que tener en cuenta que no solamente se dan en espacios de intimidad, sino en contextos en los que existe un desequilibrio de poder patente que todavía puede acentuar más esas dificultades a la hora de probar los hechos delictivos. Por tanto, pues debe insistirse en este marco en mejorar la aplicación de la perspectiva de género interseccional en el análisis probatorio
en estos casos. Y también quiero destacar, aunque ya lo he dicho, que el número extremadamente reducido de casos judiciales, solamente son 32, y pues las preguntas, pues una pregunta que nos podríamos hacer es si es que esto significa que esto es un fenómeno absolutamente excepcional o si es que se trata de un delito con mucha cifra negra, o otras posibilidades que podríamos plantear. No tengo la respuesta a esta pregunta, pero desde mi punto de vista es plausible pensar que en estos casos pueda existir infradenuncia por las dificultades de denunciar este tipo de hechos, especialmente teniendo en cuenta que las víctimas en muchos casos se encuentran dependiendo institucionalmente de sus agresores. Por eso lo que dejo son preguntas para el futuro a los que yo no tengo respuesta y sobre las que pretendo seguir indagando, y es si nos podemos plantear que para atender mejor a estos fenómenos es conveniente poner el foco en una tipificación específica de estos delitos, en mejorar esa tipificación, o si el problema principal no es tanto de tipificación, sino más bien de acceso a la justicia y de protección de las víctimas, si quizás lo interesante sería reforzar esos canales de denuncia aplicándoles, configurándolos con perspectiva de género interseccional. Y bueno, y aquí me callo sobre todo porque en este punto les remito a asistir a la sesión de la tarde en la que Leticia Jericó-Ojer precisamente tocará esta cuestión. Así que ya me paro aquí. Gracias por su atención y disculpen. Muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones. A continuación daremos espacio a un turno de preguntas, debate o lo que surja tanto a las personas que participan online como a los presentes en la sala. No sé si podemos darle escape para ver. Quiero dejar de compartir. Vale, ya está. Sí, tenemos un micrófono. Es verdad. Gracias. Sí, muchas gracias a todos los ponentes por la muy interesante presentación. Yo quería una pregunta a Hugo sobre cómo casa las amnistías fiscales con lo que has explicado de las ganancias patrimoniales no justificadas en renta y con el 305, ¿no? ¿Cómo lo ves tú encaja, aunque las amnistías fiscales se han prohibido por ley, pero con las que ha habido, por ejemplo, con el gobierno del PP, la última que ha habido? O sea, si puede hacer una reflexión sobre eso. Pues las amnistías fiscales casan mal, en general, con todo. Y la última que hubo en España, salvo que la memoria me falle, fue declarada inconstitucional. Pero, curiosamente, creo que fue declarada inconstitucional no por la amnistía en sí misma, sino por haber sido aprobada mediante decreto ley y haber incidido en materia tributaria y haber vulnerado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en ese sentido, es decir, por una cuestión de carácter más bien formal. Pero es evidente que esa amnistía también tenía problemas desde un punto de vista de contenido. Y además era una amnistía donde se jugaba un doble juego. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, esa amnistía estaba pensada para que se trajera el patrimonio que estuviera fuera y demás al módico precio del 10%, creo recordar, sí, que sería el porcentaje. Bien, pero a la hora de llevar a cabo ese proceso de regularización impropia, pues con motivo de la prescripción se colaban un montón de regularizaciones donde no se pagaba nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque, bien, yo traigo el patrimonio, pero fíjate, te muestro la trazabilidad de que esto está en unas cuentas en Suiza, que lo tengo desde hace no sé cuánto tiempo y tal. Vale, pues lo traes y no pagas nada. Solamente pagas por los intereses que te haya podido generar en los ejercicios no prescritos. Que además, como eso fue en el 2012, es decir, en plena crisis financiera, resulta que mucha gente había tenido hasta pérdidas, con lo cual se repatriaba el patrimonio y encima tenía rentas negativas, ¿no? O sea, era un desastre, pero no solamente era un desastre eso, sino que era un desastre porque esa era un poco la zanahoria que puso el entonces ínclito ministro al que antes me refería. Y claro, la gente que no regularizaba,
Pues bueno, pues yo si he estado ocultando el patrimonio hasta ahora, ¿para qué voy a aflorarlo? Pues sigo y el día que me pillen, pues oiga, es que esto está prescrito y demás. Entonces se aprobó el famoso modelo 720, la declaración de bienes situados en el extranjero. Entonces, esa declaración inicialmente era algo aparentemente anodino. Oiga, usted tiene el deber de informar sobre los bienes que tenga fuera de territorio español. La cuestión era que las consecuencias del incumplimiento de ese deber de información eran devastadoras. ¿Por qué? Porque ahí sí se anudaba con las ganancias patrimoniales no justificadas, una presunción juris et de jure, ahí no había prueba en contrario, de que esa persona había obtenido el patrimonio correspondiente a los bienes que no hubiera declarado. Y daba exactamente igual el año en el que se hubiera dejado de cumplir o se hubiera incumplido el deber de información. Es decir, que si la Administración descubría ese patrimonio ahora, pues regularizaba. Si lo descubría pasado mañana, regularizaba. Si lo descubría dentro de 5 años, regularizaba. Si lo descubría dentro de 30 años, regularizaba. Es decir, que de facto la norma estaba articulando la imprescriptibilidad de la obligación tributaria, con consecuencias también penales evidentes, porque solo podías llevar vía 305 o vía infracción tributaria. Con lo cual, eso al final terminó siendo declarado contrario al derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creo que fue en el año 2022, en enero de 2022, es decir, 10 años después. Y al Tribunal Constitucional ni está ni se le espera, porque esa normativa también planteaba no pocos problemas de compatibilidad con principios tributarios y también con principios punitivos, que como sabéis, se aplican por mor de la teoría del jus puniendi único del Estado, tanto al ámbito penal como al ámbito administrativo sancionador. Gracias. Bueno, hola, lo primero de todo, muchas gracias por las intervenciones, que creo que han sido magníficas y al menos a mí me han permitido aprender mucho. Y bueno, me permito insistir con Hugo porque el tema del 468 bis es un tema que me plantea particular interés. Y entonces hay dos cuestiones que, bueno, apunto y a ver qué opinión te merece. La primera de ellas, creo recordar que has comentado que la analogía en relación a la naturaleza jurídica del 438 bis respecto a la desobediencia la ubicabas en el 410 del Código Penal, en la modalidad de desobediencia específica de autoridad o funcionario público. Pero en mi opinión, esa analogía quizás sería más razonable establecerla con el 556. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera de ellas, porque a pesar de que el 468 bis se configura como un delito especial, habla de que el sujeto activo tiene que ser autoridad. No exige que en el momento en el que se produce la desobediencia tenga que ser autoridad. Fijaos que lo que dice el 468 bis es que haya sido autoridad en algún momento y que incluso en un plazo posterior, después de haber dejado de serlo, pueda cometer la desobediencia. Por lo tanto, yo creo que ese es un criterio interesante a la hora de valorar la posibilidad de la analogía con el 556. Y la cuestión no me parece menor, porque a propósito de la pertinencia o de la utilidad del 468 bis, la respuesta puede ser muy distinta en función de si entendemos que existe un concurso de normas entre el 468 bis y el 556, de modo que en caso de caer el 468 bis se aplicaría el 556 o si esa posibilidad no cabe. Yo personalmente creo que cabe, pero bueno, es otra cuestión. Y luego, un segundo apunte, por si lo podríais valorar, que es el de que, a ver, la utilidad práctica yo creo que se demuestra con las cifras. En muchas ocasiones la cifra que yo tengo son 0. Entonces, es un elemento importante. Pero luego hay un segundo elemento también en términos de utilidad e incluso a un nivel práctico muy importante. Cuando hablas de la cifra, ¿te refieres a procedimientos incoados? De procedimientos en los que se ha aplicado. Que yo sepa, 0. Porque además me parece muy difícil por la concreta configuración típica que presenta. Pero al margen de eso hay una segunda cuestión y es, hay una propuesta de directiva que parece ser que verá la luz en un mes, en 2 meses, que establece una tipificación absolutamente distinta a la del 468 bis, que asimila mucho el enriquecimiento injustificado con una suerte de blanqueo, algo parecido, y entonces no sé hasta qué punto ese 468 bis no va a tener que ser reformado sin haberse llegado a aplicar jamás
en un plazo temporal relativamente corto. Entonces, bueno, son las dos cuestiones que planteo, que en voz alta y que te planteo también. Sí, no, pues yo te lo agradezco mucho, pero precisamente el hecho de que no haya ningún caso en el que se haya aplicado este tipo, a mí me hace cuestionarme qué es lo que se está haciendo. ¿Se está legislando para la galería? ¿Se está legislando realmente con seriedad? ¿Se está haciendo una suerte de, no sé, de populismo normativo? Y más todavía con el derecho penal. A mí en primero de carrera lo que me explicaban mis profesores era que el derecho penal es la última ratio. Y aquí estamos jugando con el Código Penal pues como el que cambia un reglamento de una cuestión menor, ¿no? Y respecto del otro que comentabas, sí, seguramente tienes razón. A mí el planteamiento que me generaba o el aspecto que me generaba cierta sorpresa era el paralelismo con el 305 y lo que subyace al 305, que es un delito de defraudación, con una condena por un importe defraudado algo superior a lo que sería el equivalente al del 438 bis, cuando el 438 bis está configurado prescindiendo incluso de si el origen de ese patrimonio es lícito o ilícito. Es decir, que es lícito, la autoridad no lo justifica, pues porque no quiere que se sepa de dónde ha obtenido esas rentas, la herencia de la tía o jugando al póker o lo que sea, comete el tipo. Y claro, si estamos valorando la gravedad de los dos delitos, pues yo creo que es radicalmente distinta. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención esa cierta desproporción. Bueno, ¿vale? incluso creo que Inés lo que tiene escrito en materia de relación concursal, ¿no? La dificultad con la relación concursal con el 305, que es muy difícil de resolver, ¿no? Yo casi no me acuerdo de lo que puse, pero si hablamos relacionado a si lo comparamos, volviendo al delito de desobediencia, ¿vale?, con el 556 o con el 410, que ha dicho Hugo, la desproporción en las penas sigue siendo la misma, muy parecida. Te quiero decir que yo puedo estar de acuerdo contigo en que en el 410 se exige ser autoridad o funcionario público y en el 438 bis igual ya no haría falta, efectivamente, pero realmente es que la pena del 556 sigue siendo prisión de 3 meses a 1 año. Sigue siendo una pena muy inferior a lo que marca el 438, que se parece más a un delito contra la hacienda pública. La relación concursal efectivamente es complicadísima. Pero bueno, yo quería también hablar de Lorena. Yo de la ponencia de Lorena, que me ha gustado mucho, y yo estoy trabajando mucho este tema y ya he mandado para publicar un artículo sobre sextorsión. Y bueno, yo quería manifestar algo. Yo creo que si hay que hablar aquí de bien jurídico, desde mi perspectiva, el bien jurídico que más pesa en la sextorsión es la función pública. Es lo que le dota de característica, es lo que le da esa gravedad especial respecto a un delito de acoso o de cualquier otro delito contra la libertad sexual. A mí me parece que el elemento aquí, función pública, es fundamental. Y por eso se incluye entre los delitos contra la administración pública. Aquí estamos hablando de un tipo que abusa de su función. Y abusa de su función solicitando favores sexuales, pero podría abusar de su función haciendo otras cosas que el Código no ha querido tipificar. Pero yo creo que ambos bienes jurídicos estarán protegidos, pero que la función pública en este caso pesa, a mi modo de ver, de una manera importante, ¿no? Por otro lado, yo en este artículo que ya he mandado, a ver si lo publican, planteo una cuestión que Lorena no ha entrado, pero que creo que es importantísima, y es: nosotros en nuestra regulación, en los delitos contra la administración pública, no tenemos un delito que propiamente los italianos llaman concusión, y que es obligar al particular o constreñirle para que me dé algo, lo que sea, a cambio de un acto mío de mi cargo, ¿no? En estos casos del 443, y lo ha reflejado muy bien Lorena con las sentencias, en estos casos del 443 no hay un libre consentimiento. Es decir, la víctima está respondiendo al funcionario, entre comillas, porque no le queda otro remedio, y accede a la prestación sexual o no accede, pero en el fondo no es un acuerdo. Sin embargo, nosotros, en nuestro Código Penal, y después de la reforma de 2010, en el delito de cohecho,
Se incluyó la posibilidad de que fueran prestaciones sexuales lo que se ofreciera como soborno o que se solicitaran prestaciones sexuales. Y salvo alguna autora que trata de restringirlo de alguna forma, en general, la mayoría de la doctrina y el Supremo ha entendido que las prestaciones sexuales también entrarían en el delito de cohecho. ¿Con qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con un problema, a mi modo de ver, muy serio. Si el funcionario solicita favores sexuales para resolver una cuestión que tiene pendiente, que encajaría en el 443, encajaría a su vez en el delito de cohecho. Y alguien me dirá, no, claro, pero joder, en el delito de cohecho lo que tiene que haber es un acuerdo libre. Por supuesto que sí. Y entonces diríamos, pues no vamos al cohecho, nos vamos al 443, que es donde está el abuso de función. ¿Y con qué nos encontramos ahí? Con un problema de penas gravísimo. Y es que al funcionario le sale mejor que le apliquen el 443 que le apliquen cualquier delito de cohecho, incluido aquel cohecho impropio, en el que él se compromete a realizar un acto propio de su cargo. ¿Qué haríamos entonces? Decir, no, pues vayámonos al cohecho, porque claro, no vamos a privilegiar al tipo que además ante situaciones de vulnerabilidad, como se demuestra, solicita. Vayamos al cohecho. ¿Con qué problema nos encontramos ahí? Con que entonces perjudicaremos a la mujer, porque la mujer responderá por cohecho activo. Claro, y me diríais, bueno, hablaríamos de un estado de necesidad, hablaríamos del 426, de la posibilidad de excluirle de pena, ya. Pero en el fondo y de entrada, la mujer habría cometido el delito de cohecho activo. Y eso es un problema grande, que los italianos efectivamente resuelven con la concusión. ¿Cómo dicen? Dicen ellos, oiga, en el momento en que el funcionario se vea que ha obligado a alguien a dar un soborno, no hay cohecho, porque no hay acuerdo, hay concusión. Y solo castigan al funcionario, pero ojo, con bastante más pena que en el cohecho, que es lo que nosotros no tenemos. Claro, es que esto es absurdo. Bueno, entonces, a mí me parece que todo esto viene derivado de una deficiente, claro, técnica legislativa que tiene muy mala solución, porque después se plantean otros problemas. Efectivamente, ¿qué ocurre en los casos en los que la mujer es la que se ofrece porque sabe que en esa brigada de extranjería, si no ofrece su esto sexual, no se le va a atender? Caso 1, que hay casos. Por ejemplo, en Italia hay casos. Caso 2, necesitamos que la mujer lo que tenga detrás, lo que le ofrece el funcionario, sea siempre una ventaja, sea al revés, una desventaja. Ejemplo de la brigada de extranjería. Si a la mujer que está en esta situación irregular, el funcionario de inmigración o de extranjería le dice, oye, si te acuestas conmigo, te doy el permiso de residencia, eso es una ventaja para ella, está claro. Detrás de eso es, si no te acuestas conmigo no te lo doy. Luego hay muchos casos que serán ventaja y desventaja. O sea, esto es un problemón. Y realmente yo tampoco he estudiado mucho si la falta de casos se debe a que no los hay, pero me da la sensación de que probablemente sea uno de esos delitos con gran cifra negra. Bueno, solo quería poner encima de la mesa las dificultades enormes que tenemos en este momento para resolver estos supuestos. Me gusta mucho que lo hayas hecho a través de resoluciones porque se ve claramente la perspectiva de género y se ve muy bien que en todos estos casos hay situaciones de vulnerabilidad y que entonces las soluciones tienen que ser, desde luego, con pena más grave, claramente, me parece. Sí, si os parece, tenemos una intervención más. Vale, y después... va muy relacionada, si quieres la metemos en el paquete. Sí. Me ha gustado mucho, Lorena, yo también voy al análisis que has hecho y a mí se me planteaban también algunas dudas que no sé si por incapacidad mía, no sé, o si ves que pueden ser de utilidad. Has hablado de infradenuncia y has apuntado esa posibilidad de que los canales de denuncia, lo dejo ahí. Has hablado de infrapunición, ahí me pierdo, pero yo también quería señalar la posibilidad de que haya espacios de impunidad porque se modificó el artículo y se habla de funcionar en instituciones penitenciarias, centros de protección o reforma de menores, de internamiento de extranjeros o cualquier otro centro de detención o custodia. Muy bien, se salva lo de los CIES, que había sido un escándalo mayúsculo, pero claro, se habla de centros de custodia y yo digo, aquí hay mucha zona gris, o sea, las fronteras son un auténtico agujero negro para
para la sextorsión. No siempre son propiamente centros de custodia. Entonces ahí me pierdo sobre cuál es la interpretación que puede hacer la jurisprudencia. Un coche donde se traslada a alguien es un centro de custodia. Un aeropuerto donde estás en un rincón mal habilitado, no se sabe qué, con ningún rótulo, no se sabe con qué protocolos internos porque no son públicos, es un centro de custodia. En las devoluciones en caliente, por ejemplo, estamos en el punto 1, en el 2, ahí hay mucha zona gris y creo que el legislador penal responde a ir tapando agujeritos. Nos dejamos un centro de internamiento de extranjeros, lo meto, vale, muy bien, pero no hace una aproximación a qué es esto. Situación de corrupción donde efectivamente no se trata de naturaleza económica sino de otra índole, pero es corrupción, abuso de posición. Y ahí es donde siempre, en todo lugar, en todo espacio, donde pueda haber un abuso de posición para obtener un beneficio particular, inmediato, diferido, para mí o para un tercero, económico o de otra naturaleza, en este caso sexual, esto es un delito que no puede infrapunirse y que no puede encontrar escapatorias. Entonces yo creo que ahí el legislador seguramente no está fino. Yo no soy una experta penalista, pero se me ocurre que muchas de estas zonas grises no van a caber ni en el 1 ni en el 2. ¿Dónde van a caber? ¿En el cohecho? Pues me parece que no. Por todas estas. Entonces, en general, creo que es una aproximación defectuosa a este tipo de corrupción tan poco estudiado y tan evanescente. Canales de denuncia. ¿Qué canales de denuncia les ofrecemos a las mujeres en tránsito que están en una frontera? ¿Dónde? ¿Qué canal de denuncia? ¿En qué país? ¿Dónde? ¿Dónde lo ponen? El funcionario les explicará que tiene la posibilidad de un canal de denuncia para que denuncien los posibles abusos que han sufrido en estos espacios de impunidad por naturaleza. Lo dejo ahí, pero creo que hay mucha tela y creo que has apuntado algunas líneas de investigación súper interesantes. Gracias. Del estudio también de Lorena y una duda. Bueno, yo creo que se me oye bien porque tengo una buena voz de docente, acostumbrada a hablar alto. No, Lorena, una cosa, primero, en las últimas sentencias, porque claro, tu estudio se retrotrae a años en lo que no estuvo vigente, ¿no se ha aplicado el abuso de género? Y después, por otro lado, ¿no te parece que puede haber un nicho de cifras negras en la trata de seres humanos con la agravante de, a colación también de lo que decía Lourdes, en la trata de seres humanos con las agravantes, incluso de la propia relación de hechos probados, no podías encontrar un nicho? Y tercera cuestión, nicho de casos de cifras negras, hasta incluso de cuestiones concursales, no sé, a veces en la búsqueda no es tan exhaustiva o no es tan certera. Y si has buscado también en la jurisdicción de menores. No sé, porque no he visto sentencias de menores y claro, es uno de los ámbitos de aplicación del tipo y no vi si en la búsqueda tal. Y con relación a Hugo, una duda, con la jurisprudencia que citó, ¿era jurisprudencia de lo contencioso administrativo con relación al delito con la infracción tributaria? Sala de lo penal. Sala de lo penal con relación al delito tributario. 305. Gracias. Que era, bueno, de todas maneras, yo ahí discrepo de Jordi, discrepo de Inés y bueno, pero ya... pero como no toca, pues ya discreparemos en el café. Gracias. Vale, pues bueno, yo tomo la palabra para responder, pero sobre todo para decir que nos vamos a ir ya al café, porque nos hemos ido de la hora. Además, las intervenciones, pues efectivamente todo lo que ha planteado Inés lo hemos ido hablando mucho estos meses, he leído su artículo y eso son temas que desde luego son importantes y que yo también abordaré. Súper interesante, Lourdes, lo que planteas, efectivamente, estos espacios de impunidad que de por sí son las fronteras, ahí qué canal de denuncia se puede plantear, ni con perspectiva de género ni de ningún tipo. Pues simplemente agradecer las intervenciones y en cuanto a las preguntas así más concretas de Dulce, no he encontrado ningún caso en el que se aplique el agravante por discriminación por razón de género, ni que se plantee siquiera su aplicación. Tampoco he encontrado ningún caso en el que se plantee algún tipo ni que se acuse o se plantee el concurso con delitos de trata, pero sí que el tema de la relación con la trata lo estoy también trabajando porque desde luego y además también en relación con el principio de no punición que sí que tenemos en la trata, ahí hay como elementos interesantes. Y en relación con menores no he entrado en esa parte.
Así que, bueno, me llevo más que nada como todas las ideas que me habéis dado y para seguir con todo esto. Y ahora ya seguimos discutiendo en el café y en las siguientes mesas.